En mayo adquiera su dominio.com.org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí desde las instalaciones de Frecuencia Cero en este subpodcast favorito, Testigos del Crimen. Digo favorito porque nos hacen el gran honor de continuar con nosotros, de seguir con nosotros y de darnos grandes sugerencias, comentarios, etcétera. Nos encontramos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, como siempre, nuestro queridísimo René Palacios Gallín, a quien le mandamos un cordial saludo. Y bueno, para que sigamos nosotros contactándolos y ustedes contactándonos a nosotros, tenemos varias vías de comunicación. Una que es el correo de voz, que es 01800 087 2423 para todo el país. Tenemos también nuestro portal web, que ya está remodelado, que tiene una nueva imagen para todos ustedes, www.testigosdelcrimen.com. O bien un email, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Este es nuevo. Exacto, es nuestro nuevo correo electrónico y tenemos muchísimos comentarios. Rápidamente agradeceremos algunas comunicaciones de Noé Sánchez, de Julio Carrillo, de Carlos Caire, quien nos sugiere un programa sobre Gary Ridgway, el asesino de Green River, que ya está debidamente anotado y agendado. Querido Carlos, tenemos también a Ricardo Vázquez, quien nos sugiere que hablemos sobre la delincuencia organizada en ciudades fronterizas, un tema también de gran actualidad y muy interesante, la verdad, porque es algo que nos toca de alguna manera, claro. Y también a nuestro amigo que se comunica como Bear, como oso, quien nos felicita, nos ofrece muchas palabras de aliento para que sigamos adelante y nos plantea la duda si Jack el Destripador realmente murió o emigró a alguna otra latitud y continuó con su carrera. Ese, Guadalupe, será pues tal vez un tema de una futura emisión de Testigos del Crimen. Sí, como ya hemos platicado, ¿no? Que Jack el Destripador parece ser que sigue inquietando y sigue llamando la atención, entonces tendremos que hacer algo al respecto, ¿no? Efectivamente. También yo les quiero mandar un gran saludo a todos mis alumnos de la Ibero, de la WIC, de la VM, del CADEC, bueno, todas esas escuelas en donde de repente hago tierra para dar clase. Les mando un cordial saludo, y a mis amigos maestros que tengo muchos afortunadamente por ahí, ¿no? Y a mi querido amigo Miguel Ángel Arellano, que también se está sumando a estas emisiones. Miguel Ángel, un saludo desde aquí para allá. Y pues Guadalupe, como escuchamos en un principio, abrimos esta emisión con la canción Psycho Killer de James Hall, que viene contenida en el soundtrack del remake de la película Psicosis, dirigida por Gus Van Sant. Y es interesante porque pues en los últimos años la música se ha visto pues influenciada por estos criminales y por estos temas oscuros, y tenemos hoy una invitada de lujo. Por supuesto, a alguien que tiene una
profunda trayectoria y la verdad un amplio conocimiento acerca de todos estos temas. Así es. Se trata de Cassandra Vicario Melgarejo. Ella es comunicadora e investigadora en cine de horror y de música oscura. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la 3 veces honorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su tesis, que es interesantísima, Guadalupe, versa sobre la obra de Tim Burton, sobre su conjunto fílmico, que podría ser una muy buena invitada a Cinemanet, querida Cassandra. Ella fue conductora de un programa que se emitía por internet llamado Frankenstein en XS Grita Radio, y ha impartido cursos en muchísimas sedes como el Centro Cultural El Galerón, la Casa del Lago de la UNAM. Entre los temas que son de su experticia son las brujas, el cine gore. Actualmente es productora de diversos programas del Instituto Mexicano de la Radio y escribe para la revista 24 por segundo, que la tenemos, por cierto, aquí en esta mesa. Y en este mes, en el mes que acaba de pasar, hizo un artículo interesantísimo sobre cine de horror mexicano. Sí, que además, yo lo estaba revisando y me remite a muchas películas que yo vi en la infancia y en la adolescencia, como El Libro de Piedra, etcétera, ¿no? Que estábamos platicando acerca de eso. Cassandra, qué gusto que nos estés acompañando, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, también es un honor para mí estar aquí esta tarde. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos con todo esto que nuestro tema de hoy es música para asesinos? Suena hasta romántico, ¿no? Así como que ponemos velas y al ocaso, que por lo regular sucede así. Ajá. Nos inquieta mucho esto porque, a lo largo de un año hemos ido acompañando todas las emisiones de Testigos del Crimen con algún tema, con alguna música, sobre todo si tiene que ver con dicho asesino o con dicha situación, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, así como que platicando acerca de esto, nos surgieron varias dudas y preguntas. Una de esas es, ¿por qué el crimen y los asesinos seriales se convierten en inspiración para ciertos cantantes o grupos musicales? Porque encontramos una variedad impactante. A mí me impresionó en lo personal. Es una pregunta que requiere una respuesta un poco compleja. Yo creo que hay dos cosas fundamentales aquí. Uno, el que explota el morbo y el nervio, la sangre, la víscera para vender, ¿no? Es por un lado, y otro, el tipo de gente que de verdad se identifica con este tipo de personajes y de alguna forma le rinde tributo, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante. Yo creo que podemos empezar viéndolo desde el punto de vista, yo creo que se liga mucho la figura del asesino en serie con la música en un momento en el que quizá nadie pudo haber pensado que podría ocurrir algo así, y ocurrió, y es el disco blanco de los Beatles, ¿no? Es extraordinario ese álbum. Yo creo que en ese momento surge este matrimonio, digamos, entre la música y el asesinato en serie, porque yo creo que los Beatles jamás pensaron que alguien como Charles Manson iba a ver todo lo que vio escondido a lo largo del disco blanco, ¿no? Y finalmente, después de los hechos ocurridos con Sharon Tate, los La Bianca, etcétera, etcétera, pues la gente une ya mucho ese disco blanco con Charles Manson y por ende con Asesinato Ritual, y de ahí se va diversificando la situación y llegamos ya a grupos que tanto tratan en sus letras asesinos en serie, como que también es muy conocido, por ejemplo, el caso de Richard Ramírez, ¿no? Sí. Que en este caso yo creo que también los medios de comunicación juegan un papel importante en el hecho, porque cuando Ramírez es detenido y él cuenta que su grupo favorito era AC/DC y que le encantaba escuchar una canción que se llamaba Night Prowler y que siempre que cometía sus crímenes escuchaba en su Walkman esta canción. Entonces la prensa le dio mucha difusión, énfasis a esta situación, y entonces la gente empezó a hacer una unión entre AC/DC y este asesino, ¿no? Entonces empezaron a ligar este hecho violento con la música, ¿no? ¿Tú dirías, Cassandra, que podríamos llamar una corriente musical a estas propuestas?
yo no la conozco como una propuesta musical, porque también es, si nos ponemos a revisar, la gran mayoría de las canciones que tratan sobre asesinos en serie, yo creo que fácil un 90% son canciones como de black metal, de doom, de estos que gritan así de ¿no? Y que no se entiende realmente la letra de la canción, pero ahí están las guitarras estridentes y los gritos sordos y todo esto, ¿no? Como que en ese tipo de cultura black metalera de los países nórdicos, ¿no? Vayamos también un poco a la ubicación geográfica, y estamos en países que son muy fríos, ¿no? En donde el satanismo está a la alza, ¿no? La quema de iglesias se da aquí como nosotros vamos a la iglesia los domingos, allá quemar iglesias es algo que ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Entonces es una corriente musical que se da en ese tipo de países, ¿no? Y que se vive más o menos de esta forma, ¿no? Entonces como que sí hace un poquito como de clic, ¿no? O sea, como que sí tiene cierta lógica que se hagan ese tipo de cosas por allá, ¿no? Fíjate que para esta ocasión Guadalupe Cassandra, de su maletín, de su selecta discografía, nos trajo algunos temas. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Cassandra, para ir a una pausa aquí en Testigos del Crimen? Claro que sí, vamos a escuchar algo. Traje 3 muestras diferentes, digamos, para no vernos muy estridentes esta tarde. Quisiera empezar con una canción de Teddy Thompson que precisamente viene incluida en el soundtrack del remake de Psicosis, que se llama precisamente Psycho, y si ustedes tienen oportunidad de ponerle un poquito de atención a la letra, se van a dar cuenta que este es un asesino en serie que le está platicando a su mamá todas sus fechorías y a quién mató y con quién, etcétera, etcétera. Y además es una canción que sale fuera de lo normal, ¿no? Porque es con guitarrita y es así como muy bonita y muy chula, pero en realidad la letra lleva a algo más allá, ¿no? Como para hacer énfasis en esta parte romántica que estábamos hablando, ¿no? Que cualquiera se puede ir con la finta de que puede hablar de cualquier otra cosa. Exactamente. Pues vamos a escucharla y regresamos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. A partir del 5 de diciembre, publicidad, mercadotecnia, Brief Podcast, en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando con Cassandra Vicario, comunicóloga, diletante de cine de horror y de música oscura. Y ahorita en el bloque anterior surgió una pregunta interesante, Guadalupe. Sí, todo eso que hemos estado platicando y que
Cassandra lo tocó en una forma muy, muy directa y muy, muy certera, que es acerca de esta identificación. Digo, yo desde esta parte de la psicología, obviamente es algo que me llama mucho la atención y se subraya. Cuéntanos cómo es este manejo de identificación, identificatorios, de objetos de identificación, etcétera, etcétera, toda esta columna acerca de estos asesinos con esta música. Yo creo que esto, por ejemplo, también a lo largo, en cualquier país donde nos ubiquemos, el fenómeno ocurre de forma diferente. Como lo mencionaba en el bloque anterior, en países nórdicos, el frío, las condiciones de vida de los países, ¿no? La situación económica, la gente, ¿no? Todo es así como muy frío, muy dado, y así son en las acciones cotidianas, ¿no? Son demasiado extremistas, o sea, todo lo llevan a más allá, ¿no? Hay historias de black metaleros que se matan, algunos se han llegado a matar literalmente en el escenario, o sea, se han atrevido a atravesarse con espadas y dan un rollo medieval así bastante imponente, ¿no? Y uno como público, la gente disfruta eso, ¿no? Ajá. Esa gente de los países nórdicos cuando viene, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? La verdad es que se mueren de la risa y no los bajan de tontos y de fresas porque hacen shows en donde matan 3 pollos y ya todos se mueren de terror, ¿no? Ajá. Allá ocurren cosas realmente violentas, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en ese tipo de países, ligar este tipo de grupos que en su mayoría tratan estas temáticas de asesinatos en serie o de crímenes brutales. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Lizzie Borden, ¿no? Por ejemplo, claro, que emite, Lizzie Borden no es una asesina en serie, pero sí es una chica que supuestamente agarró hachazos a sus padres, ¿no? Ajá. Se le fue hachazos a la mamá y al papá a la cara, ¿no? Y bueno, no sería un asesino serial, pero igual está toda esta parte de asesinato y de agresión. Claro, que finalmente para cometer un asesinato de esa magnitud hay que ser demasiado frío y demasiado calculador, ¿no? Como para atreverse a hacer algo así, ¿no? Entonces, estamos por ahí, ¿no? Entonces, este tipo de grupos se van por ese tipo de temáticas porque eso es lo que la gente quiere finalmente, ¿no? Es lo que la gente quiere escuchar, es lo que la gente quiere saber, ¿no? También estamos en una ubicación en donde el satanismo está muy a flor de piel, las culturas obscuras, digámonos, o las religiones paganas, porque tanto así como hablar un satanismo, pues sería hablar como de una sola religión y eso no es para nada ocurre allá. Cada quien se juntan 3-4 cuates y crean un propio culto, crean una nueva religión y crean sus propias leyes y crean sus propias reglas, ¿no? Entonces, para satisfacer todo este morbo, ¿no? Y este deseo de las cosas obscuras, ¿no? No hay nada más oscuro que el asesinato en serie, finalmente, ¿no? También claro, es algo que es interesante y al mismo tiempo es bastante oscuro, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que alguien se atreve a cometer actos de tal magnitud, ¿no? De tal violencia, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede tener un cadáver en su refrigerador, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo es que alguien quiere hacer zombies, ¿no? Y hace lobotomías caseras. ¿Cómo es que alguien duerme con cadáver putrefacto, ¿no? ¿Cómo es que alguien tiene relaciones necrófilas, ¿no? Con partes de mujeres que ya destazó, o sea, todo este tipo de cosas también llaman mucho la atención de los seres humanos en general, ¿no? Y entonces también nos vamos a tratar de investigar un poco por qué, cómo es que llegan a surgir este tipo de personajes, ¿no? Y finalmente a la gente le llaman muchísimo la atención, es algo que es así como interesante ver que incluso aquí en nuestro país, ¿no? También en México tenemos una gran cantidad de gente seguidora y conocedora del asesinato en serie, ¿no? Claro. Nosotros también tuvimos nuestro asesino en serie, ¿no? Claro, por supuesto. Buen Goyo Cárdenas. Exacto, sí. Y no faltará que quizá que en un futuro, yo espero no muy lejano, encontremos algún grupo de rock que le dedique alguna canción a Goyo, ¿no? Estaría interesante, un grupo que se llame Goyo, ¿no? Simplemente. Aunque sí tenemos por ahí una canción de un grupo mexicano que le hizo su canción a la tamalera, ¿no? Que creo que fue Botellita de Jerez. Ah, sí. Una de las víctimas del Doctor Cerebro, ¿no? Que hicieron una canción
haciendo un pequeño homenaje musical a la figura de esta mujer que mató a su marido y le hizo tamales, ¿no? Y los vendió además y ganó dinero. Digamos que hizo algo más productivo con el marido. Claro. Y dentro de las canciones que traes para nosotros, Cassandra, vamos a presentar una más antes de ir a una pausa, ¿te parece? Claro que sí. Pues ahora es momento, yo creo, escogí este en particular porque en primer lugar dura muy poco y en segundo lugar nos junta dos personajes importantes, ¿no? La canción se llama Sick City, es una canción escrita y en algún momento cantada por Charles Manson, ¿no? Y que algún tiempo después Marilyn Manson, ¿no? Que podría ser de alguna forma esta parte de las que hablaba en un principio, en la que la gente hace por vender, ¿no? Por llamar la atención, asociar este tipo de cuestiones con la música, pues Marilyn Manson, ¿no? Al mezclar la figura de Marilyn Monroe con la de Charles Manson, pues también hizo lo suyito, ¿no? Y también se dedicó un momento a grabar los covers de Charles Manson, y esta canción precisamente la canta Marilyn Manson, pero es original de Charles Manson. Pues vamos a escucharla y regresamos después de esta pausa. Sick City, yeah, restless people. Sick City burn their houses down to make the sky look pretty. What can I do? I'm just a person. This is a line we always seem to hear. You just sit and things get worse. Watch TV and drink your beer. Walking all alone, not going anywhere. Walking all alone, nobody seems to care. Restless as wind, this town is killing me. Gotta put an end to this restless misery. And I'm just one of those restless people that can never seem to be satisfied with living in this sick old, sick city. Might be too late for me to say goodbye. Might be too late to watch this sick old city die. Going on the road, yeah, I'm gonna try to say Sick City, so long, farewell, goodbye, and die. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso platicando con nuestra invitada Cassandra Vicario, que nos tiene aquí, pero súper interesados, como que metiéndonos cada vez más en este tema. Ajá. Y bueno, pues tenemos un montón de preguntas todavía que hacerle, ¿no? Efectivamente. Esta curiosidad que nos da. ¿Cuáles son los principales exponentes de estas canciones, de estas formas musicales, Cassandra? Exponentes, pues mira, básicamente esto se da, como mencionaba, en muchos grupos de black metal, de doom, de todas estas speed y todas estas bifurcaciones que existen dentro de esta corriente musical, ¿no? Muchos de ellos dedicados precisamente no solo a los asesinos en serie, sino también al sadomasoquismo, al vampirismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que sabe que, perdón, como que tienen sus ramas todavía. Sí, no, es todo un
mundo eso, O Wow. sea, nosotros vemos desde afuera una forma, digamos, que no está muy definida. Nosotros Como vemos general. así como riffs de guitarra, música Ajá. muy rápida, gente que grita y no se le entiende muy bien, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, vamos a encontrar en letras de grupo, hay un grupo que se llama Cradle of Filth, por ejemplo, Ajá. que tiene todo un disco dedicado a la figura de Elizabeth Bathory, ¿no? Ah, ¿qué tal? Wow. Que se llama The Cruelty and the Beast, o La Crueldad y la Bestia, ¿no? Ajá. Y es todo un disco dedicado a Elizabeth Bathory, ¿no? Estos mismos cuates tienen otro disco dedicado a la onda vampírica con inserts de películas de Bela Lugosi y esta clásica línea de Lugosi en donde escuchan a los lobos y dice, escucha a los niños de Children of la the noche, Night. ¿no? Qué gran música hace, ¿no? Y entonces están acá las guitarras y todos, moviendo la melena y cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Pero también se da ahora, y de hecho la canción con la que se va a cerrar este programa es algo mucho más electrónico, es una corriente electrónica que se conoce como hard electro, y un grupo que se llama Combi Cries, que tiene una canción que se llama God Bless, y si ustedes le ponen atención, toda la letra, o sea, lo único que dicen es God Bless, pero además se avientan toda una letanía de asesinos y de criminales, o sea, Dios bendiga a Ted Bundy, a Charles Manson, a De Salvo, a bla, 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 ¿no? Y uno Wow. puede bailar, ¿no? Mientras está escuchando eso, ¿no? Es una canción bastante interesante, ¿no? Entonces tenemos como exponentes, yo creo que se puede dar de todo, ¿no? En todo tipo de música, como ya veíamos con la canción de Teddy Thompson, ¿no? Algo un poco más meloso, más de guitarra, así como bohemio, ¿no? En algún momento podría resultar también bastante interesante para explotar el tema, pasando por supuesto por el metal, que es algo básico. Está este grupo que se llama Macabre también, ¿no? Ajá. Sí, eso Sí, nos nos tiene llamó la atención. Tienen impactado de todos una los que gran tienen. cantidad de temas inspirados en asesinos. Todas las canciones son sobre asesinos y además tienen unas canciones muy interesantes. Aquí traigo un disco y hay uno que se llama Fishtail, ¿no? De Albert Hay otra Fish. que se llama Edmund Kemper Had a Horrible Temper, ¿no? O sea, son así hasta como Trabalenguas, sí. no, y El además juego de como palabras. curiosas, ¿no? Sí, Hay no, unas el canciones verso. interesantes, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues así va pasando por toda la cantidad de géneros musicales que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y bueno, de todo esto que estás mencionando, que además es muy interesante, ¿qué tanto es de moda? ¿Qué tanto es por curiosidad? ¿Qué tanto lo llegan a tomar como bandera personal? ¿Qué tanto es de todo esto? ¿Por edad? ¿Por circunstancias? Porque también sabemos que los adolescentes llegan a los 15, 16 años y un día son fresas, al día siguiente son darquetos, Son pasado punks. son Sí. punks, Sí, después son niños serios, o sea, Sí, se está en una búsqueda continua de la identidad. Exacto. ¿Será moda, Cassandra, o será simple curiosidad o morbo la atracción hacia estas vertientes? Yo creo que en el público esto se da por un interés, desde un principio simplemente de conocer por qué pasan este tipo de situaciones, ¿no? Es interesante, no sé, si a alguien le cuentas, oye, ¿sabías que había alguien que secuestraba gays y les hacía un hoyo en la cabeza y les ponía cosas y quería hacerse un zombie, no sé qué? Entonces hay gente que dice, órale, ¿no? Ajá. ¿Cómo? A ver, quiero saber Pásame la más, fórmula. ¿no? Quiero saber Casi, más, ¿no? pero ¿cómo se le ocurre, no? O ¿sabías que hay alguien que hacía esto y esto y esto, ¿no? O Albert Fish, ¿no? ¿Sabías que tu abuelito pudo haber sido como Albert Fish, ¿Qué ¿no? tal, oye, ese? Imagínate. Entonces esto llama mucho la atención de la gente, ¿no? En primer lugar, a la gente quiere saber más sobre los asesinos en serie, ¿no? Entonces yo creo que ocurre el primer acercamiento, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, ¿no? Sí. Sí. Entonces en algún momento todos nos convertimos en gatos y todos vamos a oler Ajá. este pedazo de carne que es el asesino en serie, ¿no? Y ahí resulta interesante que podemos o morir como Ajá. el gato, ¿no? Y quedar enganchados con la figura del asesino en serie y empezar a investigar y empezar a leer y empezar a involucrarnos más, no nada más en música, libros y fanatismo, y caer en el vil y obscuro fanatismo, Ajá. sino llegar un poco más allá. O hay algunos que llegarán
como el gatito, olerán el pedazo de carne y Ajá. no les va a gustar, ¿no? Claro. Y se irán, ¿no? También las modas son pasajeras, ¿no? Hace 10 años los vampiros estaban en la cima cúspide. del mundo, ¿no? O Sí. sea, todo el mundo quería ser el vampiro, todo el mundo adoraba a los vampiros. Ahora Sí. las cosas han cambiado, ¿no? La situación social, la situación económica, ya los vampiros ahorita ya no gobiernan tanto, ¿no? Ahora tienen que ceder El paso. el paso a los asesinos en serie, ¿no? Que vienen, pero con todo, ¿no? Entonces vienen cortando caña y quizá en 10 años sea alguna otra cosa cibernética o no sé, ¿no? O sea, porque finalmente la forma de vida de los seres humanos va cambiando y esto va modificando también su gusto por este tipo de temáticas. Pues Cassandra, el tiempo desafortunadamente se ha agotado. Quisiéramos seguir platicando más sobre este pero tema. nos dejó con 20 Una preguntas serie más. que de veras, digo, no descarto que en una ocasión futura puedes estar de vuelta con nosotros, Sí, volverla a platicando de este y de invitar, otros por temas favor. que, por ejemplo, el crimen en el cine de Tim Burton también se me hace muy interesante, ¿no? Increíble, a mí me encanta Tim Burton. Y bueno, pues, como dijo Cassandra, vamos a despedir este programa con la canción God Bless de Combi Christ. Cassandra Vicario, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Esperemos que no sea la última, de verdad. Aquí Ajá. tienes los micrófonos abiertos para ti. Yo también lo espero, gracias por la invitación. Y bueno, pues, estuvimos con ustedes. Guadalupe Gutiérrez, Y Roberto Coria. testigos del crimen.
Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche a registrar su dominio .com, .org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan anual de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y Webmaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.